Bueno, muchas gracias y espero haya ocasión de comentar más a fondo la conversación de recién, que fue muy interesante y disparó unos temas que seguro nos van a ir hilando. Por mi Bueno, parte, solo presentar un poco lo que venimos haciendo con el proyecto Ordeñando Nubes, que es un proyecto de restauración ecológica y educación ambiental, en busca de una autosustentabilidad transgeneracional, ¿no? En este marco de economía social y solidaria que estamos conversando, voy a hablar no solo de lo que estamos haciendo desde hace 18 años acá en la Sierra y con la Fundación de Actividades Biosféricas desde Buenos Aires, también en otros lugares, sino también de esos mecanismos de autosustentabilidad a los que apuntamos para asegurar esta tarea de restauración ecológica y educación ambiental, que es, digamos, nuestros pilares, ¿no? Ahí, tal vez un poco de historia, surgimos en el 2002 como proyecto, a partir de la convergencia entre las sabidurías ancestrales y los nuevos paradigmas ecológicos de la ciencia. En esos encuentros, en esos lugares, en esas fronteras ecológicas y culturales como esta, como el Valle de Tras la Sierra y sobre todo las zonas de altura, las zonas remotas, las zonas de los puestos de montaña, fuimos activando este proceso mediante la reforestación con especies nativas, un árbol en particular de las zonas altas que crece arriba de 1500 metros de altitud, el tabaquillo, como se llama aquí, el queñúa, como se llama en los Andes, o Polylepis australis, que es tal vez poco conocido porque crece solo en zonas altas, pero es el secreto de por qué los arroyos de Córdoba traen agua, mismo en las épocas de seca, en la mitad del año que no llueve, por esos ecosistemas de altura que hacen de captación de las neblinas y de otros sistemas sutiles que tienen que ver con el recurso hídrico y de los cuales depende ese recurso. Por eso, a partir de 300 años de sistemas extractivistas que se dedicaron sobre todo a la quema, a la ganadería de estas sierras para despoblarla de indios, de pumas y volver accesibles sus recursos de una forma tal vez irracional, es tiempo, se volvió tiempo de, digamos, volverla sustentable. No digo reemplazar las vacas por los árboles, como en su momento tal vez llegamos a pensar en sus inicios, sino con el tiempo vimos cómo hacía falta equilibrar ese manejo de la tierra a partir de proteger las cabeceras de cuenca para asegurar ese sustento de agua en calidad y cantidad, también para que en el bajo esas actividades productivas se pudieran dar de una forma más duradera y también en las épocas, digamos, duras como esta, de sequía, de crisis, de incendio, ni mencionar los otros temas. Después de varios años de experimentación con esta, digamos, comunidades y situaciones y ecosistemas, creamos la Fundación de Actividades Biosféricas a partir de este proyecto de reforestación y ampliándonos hacia otros proyectos educativos. En el 2007-2008 la creamos y a partir del 2012 empezamos a aplicar, digamos, otros protocolos de restauración en este proyecto Ordeñando Nubes y otras formas de convenios, de asociación, de crecimiento exponencial, porque con el tiempo se fue volviendo evidente que el trabajo principal no tenía por qué ser solo la restauración ecológica pura y dura de esas nacientes de agua, sino también la educación ambiental en todo el valle, en todas las escuelas rurales, firmando convenios con las comunas, con las municipalidades, sobre todo convenios de lo que llamamos implementación conjunta de mecanismos de protección ambiental y desarrollo sustentable de ecosistemas serranos, ¿no? Ese es un poco nuestro marco de acción. Con el tiempo establecimos diferentes grados de demostración, a partir del 2015, sobre todo con estándares científicos y sociales que todavía, como siempre, se tienen que revalidar y revisitar, ¿no? Y apuntamos, como decía al principio, a una sustentabilidad transgeneracional a partir no solo de replicar el proyecto en diferentes cuencas, con diferentes comunidades, de a poco y con gente entrenada y bajo protocolos biológicos monitoreados por la Universidad Nacional de Córdoba, con el CERNAR, con el INVIV y diferentes investigadores del CONICET que nos visitan, buscar la forma de que este proyecto, este proceso no dependa solo de subsidios, de ayudas, de donaciones individuales, de campañas de desarrollo de recursos, como hasta ahora siempre hicimos,
si no se pueda generar ese motorcito de autosustentabilidad a partir de los mismos productos regenerativos del paisaje que puedan surgir de estas zonas ambientalmente protegidas y con un régimen, digamos, de desarrollo sustentable. Varias de estas comunidades y comunas están trabajando, por ejemplo, como nosotros, en el desarrollo de las hierbas aromáticas, los yuyos de las sierras de Córdoba, muy valiosos y muy poco valorados, digamos, hasta ahora, y otros productos que son resultado de los bosques nativos y los que tenemos que proteger, ¿no?, a partir de estas acciones. El potencial de este proyecto iría también en el crecimiento no solo de la reforestación y de los cursos, como son nuestras medidas, ¿no? Hasta ahora plantamos 30.000 árboles en nuestra reserva, hicimos cientos de cursos en Tras la Sierra, trabajamos en varios convenios en varias municipalidades y empezamos a participar en diferentes redes. Entonces es tiempo, sí, de pensar en la potencialidad de volverse autosuficiente, y no solo pensando en nosotros, sino en la replicabilidad, que es el objetivo, ¿no? Por eso con el tiempo nos articulamos con Acción Serrana, que es una forma de trabajar en todas las sierras de Córdoba, en diferentes proyectos de reforestación, plantando cientos de miles de árboles, y no solo 10.000, 40.000, como podemos hacer nosotros, y en toda Sudamérica a través de Acción Andina, que conecta todos los bosques de Polilepis, que es esta especie particular de árbol que plantamos, desde Venezuela hasta Córdoba, que es el punto más sur donde crece esta especie, con comunidades andinas, sobre todo. Aquí es el único lugar fuera de los Andes donde se dan estos proyectos. Esta iniciativa andina por los bosques de Polilepis nos catapultó mucho más lejos de lo que pensábamos al principio. De hecho, no solo nos financió con 80 centavos de dólar por árbol, gracias a Ecosia, ese buscador que uno busca y dice que planta árboles, sí, los planta, y nosotros somos un ejemplo de que eso es posible, pasa. Y decíamos, apuntamos a ese potencial de generar estos recursos a la larga para poder cumplir con esa tarea de reforestación a nivel global y masivo que realmente hace falta. Hace falta plantar más de 1.000.000.000 de árboles en los próximos 10 años, ¿no? Entramos el año que viene en la década de la restauración de los ecosistemas, según la ONU, y esperamos que haya bastante ayuda para eso, pero no solo, sino que surjan estas herramientas, ¿no?, como en el asociativas, en las zonas sobre todo de fronteras culturales y ecológicas, que permitan, sí, llevar adelante estas iniciativas de una forma sustentable y de largos tiempos, ¿no? A veces ciclos que duran cientos de años y no solo lo que dura una gestión. Entonces es ahí donde apuntamos y es ahí donde escuchamos también en estos marcos, en estos foros, en estas redes que participamos, como también en la red de restauración ecológica argentina o en la red de capacitación para coordinación en situaciones de desastres o emergencias ambientales. Entonces creo que es muy valioso estos marcos de participación y agradecemos mucho y dispuestos también a seguir creciendo según estos horizontes, ¿no? De todo lo que nos estás contando, queda claro que el afán del programa Ordeñando Nubes es forestar como para generar fuentes de agua y humedad que de alguna manera contrarrestan los ambientes secos propicios, tan propicios para los incendios forestales, como dolorosamente está ocurriendo ya no solo en tu Córdoba querida, sino también en Tucumán, Santiago del Estero, en fin, en toda la Argentina que se ha dado esto de una manera tan dolorosa. Y contanos de qué manera ese proyecto contrarresta justamente esta pandemia que son los incendios, muchas veces intencionales, de la mano de esta creativa forma de plantar. Adelante, Pablo. Y en ese sentido, nuestro enfoque es tomar la restauración ecológica como una forma de prevención también de catástrofes, no solo de paliar esas emergencias, sino de prevenir. Es decir, si uno restaura, y la reforestación es uno de los métodos de la restauración ecológica, que es restituir esos ecosistemas nativos a, no digamos su esplendor, pero sí a su funcionalidad, a sus servicios ecosistémicos, ¿no? Lo que apuntamos en ese sentido es a
no solo reforestar, sino parar la erosión. A través de miles de años se fue erosionando, pero sobre todo en los últimos 300 años de quemas y de diferentes usos insostenibles, vimos que se podía detener los procesos de erosión con un día de intervención en ciertos barrancos donde, nivelándonos, poniendo vegetación, se podía defender ese suelo que se está perdiendo, ¿no? Año a año, y que es nuestra verdadera soberanía, ¿no? A partir de ahí hay muchos otros métodos de restauración que se pueden aplicar, pero decía antes que estos 7, 8 métodos que aplicamos de captación de aguas, los que son todos acordes a la reforestación, no son suficientes, que en cierto punto nos dimos cuenta que hacía falta dedicar la mitad de la energía, por lo menos, y de los recursos, a la educación ambiental y al desarrollo de estos procesos, digamos, productivos, en el sentido de productos regenerativos del paisaje que pudieran asegurar o sustentar estos procesos regenerativos, ¿no? Sabemos que estamos en la prehistoria de todo eso, y que todavía tenemos que encontrar las formas de volverlo más sustentable, ¿no? No solo dependiente de donaciones y subsidios como es hasta ahora. Un poco volviendo sobre este punto, nos enfocamos en los grados de demostración que estos procesos puedan alcanzar, la social, la científica, la política, ¿no? No es solo científica la demostración, y ahí hay todo un proceso que queremos hacer. Estamos, digamos, en la prehistoria en cuanto también los bosques de altura y sus estándares. Queremos demostrar, por ejemplo, en lo científico, que por cada kilómetro cuadrado restaurado de esta manera, es decir, nosotros plantamos el 30% de la superficie con especies nativas, el otro 70% detenemos la erosión, hacemos sistemas de captación de agua, etcétera. Hay otros métodos que no me voy a detener a explicar. Lo que buscamos ahí es, por cada kilómetro cuadrado restaurado, captar más de 2.300 metros cúbicos de agua en las épocas que no llueve, por cada mes que no llueve, comparado con esos campos aledaños que no están alambrados, que están llenos de vacas haciendo sobrepastoreo, quemados cada tantos años, etc. En las áreas restauradas, cada kilómetro cuadrado, más o menos, es nuestra hipótesis, a ser demostrada y basado en ciertas mediciones en otros lados de la sierra, podemos captar lo que serían 2.300.000 litros de agua por mes, los 6-7 meses que no llueve, por cada kilómetro cuadrado. Es decir, nuestra reserva tiene 7 kilómetros cuadrados, y si de a poco vamos sumando áreas aledañas, ahí sumamos un potencial. Si además nos concentramos en los bordes de estas áreas donde están sus bosques y el monte serrano, es decir, abajo de estas zonas que estamos trabajando, hay muchos productos que se pudieran desarrollar, estos regenerativos del paisaje que estoy hablando, basados en que no solo extraigan algo del monte, sino que devuelvan algo al monte, que den un valor, no solo a través de un retorno a este tipo de proyectos, sino por la misma forma de concepción, ¿no? Que trabajen con el capital de cada producto, es decir, que traigan biodiversidad con el capital financiero, es decir, sí, que traigan economía sana para el valle, que trabajen con el capital social, con la creación de nuevos equipos de trabajo, y sobre todo con el capital de inspiración, como le dicen nuestros amigos de Common Land, que es una organización que trabaja en este tipo de proyectos, la inspiración de otros productos y otros procesos que puedan entrar gracias a que se abrieron estos canales. Trabajamos con esa filosofía y un poco con esta intención. Claramente queda evidenciado con tu palabra que, digamos, hay distintas formas de participar de la reproducción de la vida, camino hacia el buen vivir, que no es solamente producir bienes materiales y servicios urgentes para la supervivencia, sino que hay otros espacios para atender, y vos lo estás demostrando con tu organización. Pero te pido que te extiendas un par de minutos, porque la mayoría de los participantes de este foro desde un escenario local, nacional, y como sé que vos estás vinculado a otras organizaciones en el mundo, me gustaría que en 2, 3... Sí, se está cortando un poco, pero creo que te entiendo. Sí, si te escuché bien, ¿me escuchan bien? Te escuché medio entrecortado, pero sí, te referís seguro al programa Academia Biosférica del que participamos como fundación, junto con otros, con el Instituto de Ecotécnicas
y con otras fundaciones, tanto de Brasil como de Cataluña, como de otros lugares. Está basado sobre todo en estos conocimientos que hacen a cada bioma, es decir, los biomas principales de la Tierra son las montañas, las selvas, los mares, las ciudades, los desiertos. Nosotros trabajamos sobre todo con el know-how que tiene que ver con el vivir, ¿no? Con el saber cómo vivir saludable, creativamente, sustentablemente en cada uno de estos biomas. Ese es el conocimiento que compartimos entre diferentes organizaciones y, por ejemplo, un barco de investigaciones, el Heráclitus, que hace 45 años va dando vueltas por el mundo, hace de puente entre diferentes proyectos y genera ese tipo de interacciones entre proyectos no solo de restauración ecológica, como vengo hablando, sino también de estudios interculturales y de otro tipo de encuentros, siempre en estas fronteras ecológicas y culturales. Y el programa Academia Biosférica tiene varios niveles. Uno, ese grado de interacción, digamos, planetaria, por más que siempre muy localizada, entre los diferentes biomas y equipos de trabajo, entre un proyecto en Australia que trabaja con reforestación de baobabs, un proyecto en Puerto Rico que trabaja con rescatar las maderables de esa selva atlántica tan descuidada, un proyecto en Brasil que es pionero en la formación de brigadas antiincendio forestal y que en este momento está haciendo una gran diferencia, otro proyecto en Nueva México que trabaja sobre todo los aspectos más biosféricos, y la regeneración de suelos, otro proyecto que es el que contaba el Heráclitus, que para muchos de nosotros fue una escuela de este tipo de conceptos, y a nivel local también articulando en redes, por ejemplo, el programa Academia Biosférica Argentina, que estamos por relanzar ahora en formato virtual también, un poco siguiendo esta secuencia, esta necesidad, está basado en interconectar diferentes proyectos también en Argentina, ¿no? Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, el noroeste. Vamos a empezar una secuencia también de formaciones en restauración ecológica, educación ambiental, otra formación en educación intercultural y estudios descoloniales, otra en alimentación sana, incorporando lo que es alimentación andina, alimentación viva y otras formas, y como un ejemplo de la forma en que trabajamos. Intercambiar estos saberes, al principio siempre, digamos, entre los equipos, entre los proyectos, luego ofrecidos en formato de cursos para la comunidad y ahora en formato virtual. Antes lo hacíamos en formato presencial en nuestras sedes, en Buenos Aires y acá en Córdoba. Y a la larga, con el programa Planetario, buscamos establecer este tipo de contacto virtual que está en desarrollo, desarrollando una plataforma, buscando las formas de interactuar mejor y no solo hablar, sino hacer cosas a distancia, basadas en estos objetivos, ¿no? Siempre en temas que tocan a la restauración ecológica, los estudios interculturales y las artes, y sobre todo en esa percepción del bioma, del hábitat, y de los recursos en donde estamos, ¿no? Sobre todo en esa apreciación de la vida. Eso nos caracteriza como proyecto y ese es el link, tal vez, entre Ordeñando Nubes y Academia Biosférica, nuestros dos proyectos principales. Bueno, y además